Vamos ahora al tema relacionado con la relación México-Estados Unidos. Tras concluir el segundo día de conversaciones con funcionarios estadounidenses, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon informó que no se ha logrado un acuerdo que evite la imposición de aranceles a las importaciones de productos mexicanos a los Estados Unidos a partir del 10 de junio, que es ya el próximo lunes. Se indicó que mañana continuarán las discusiones con las que se busca reconciliar las relaciones comerciales de ambas naciones. En este sentido, adelantó que el gobierno de México ha ofrecido enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera de nuestro país con Guatemala con el fin de reducir la crisis migratoria, que es el tema central de los encuentros. Vamos a escuchar. Nosotros hemos informado al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional, se tuvo aprobación constitucional y legal, y que la Guardia Nacional también tiene la encomienda de cubrir las regiones, las coordinaciones regionales que son frontera sur. Y les hemos explicado que son 6,000 hombres y que van a estar ahí desplegados.